El primer advenimiento de Cristo. El Hijo de Dios era el siguiente en autoridad al gran legislador. Sabía que solo su vida podía bastar para rescatar al hombre caído. Tenía tanto más valor que el hombre cuanto su carácter noble y sin mancha, y su exaltado cargo de comandante de todas las huestes celestiales, estaban por encima de la obra del hombre. Era imagen expresa de su Padre, no solo en rasgos, sino en perfección de carácter. La sangre de los animales no podía satisfacer las exigencias de Dios como sacrificio expiatorio por la transgresión de su ley. La vida de una bestia era de menor valor que la vida del pecador ofensor, por lo tanto no podía ser un rescate por el pecado. Solo podía ser aceptable para Dios como figura de la ofrenda de su Hijo. El hombre no podía expiar por el hombre. Su condición pecaminosa y caída lo convertiría en una ofrenda imperfecta, un sacrificio expiatorio de menor valor que Adán antes de su caída. Dios hizo al hombre perfecto y recto, y después de su transgresión no podría haber sacrificio aceptable a Dios por él, a menos que la ofrenda hecha fuera superior en valor al hombre tal como era en su estado de perfección e inocencia. El Hijo Divino de Dios fue el único sacrificio de valor suficiente para satisfacer plenamente las exigencias de la ley perfecta de Dios. Los ángeles estaban libres de pecado, pero tenían menos valor que la ley de Dios. Eran susceptibles a la ley. Eran mensajeros para hacer la voluntad de Cristo, y ante él inclinarse. Eran seres creados y probacionistas. A Cristo no se le impuso ningún requisito. Tenía poder para dar su vida y volver a tomarla. No se le impuso ninguna obligación de emprender la obra de expiación. Fue un sacrificio voluntario el que hizo. Su vida tenía valor suficiente para rescatar al hombre de su condición caída. El Hijo de Dios era en forma de Dios, y no consideró un robo ser igual a Dios. Era el único, que como hombre caminó sobre la tierra, que podía decir a todos los hombres: ¿quién de vosotros me convence de pecado? Se había unido al Padre en la creación del hombre, y tenía poder, mediante su propia perfección divina de carácter, para expiar el pecado del hombre, y elevarlo y devolverlo a su primer estado. Las ofrendas de sacrificio y el sacerdocio del sistema judío fueron instituidos para representar la muerte y la obra mediadora de Cristo. Todas esas ceremonias carecían de significado y de virtud solo en la medida en que se relacionaban con Cristo, quien era en sí mismo el fundamento de todo el sistema y quien lo había traído a la existencia. El Señor había hecho saber a Adán, Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham y a los antiguos dignatarios, especialmente a Moisés, que el sistema ceremonial de sacrificios y el sacerdocio, por sí mismos, no eran suficientes para asegurar la salvación de un alma. El sistema de ofrendas de sacrificio apuntaba a Cristo. Por medio de ellas, los antiguos dignatarios vieron a Cristo y creyeron en él. Fueron ordenados por el cielo para mantener ante el pueblo la terrible separación que el pecado había hecho entre Dios y el hombre, requiriendo un ministerio mediador. Por medio de Cristo se abrió entre Dios y el pecador arruinado la comunicación que se había cortado a causa de la transgresión de Adán. Pero el sacrificio infinito que Cristo hizo voluntariamente por el hombre sigue siendo un misterio que los ángeles no pueden comprender plenamente. El sistema judío era simbólico, e iba a continuar hasta que la ofrenda perfecta sustituyera a la figurativa. El mediador, en su oficio y obra, excedería grandemente en dignidad y gloria al sacerdocio típico terrenal. El pueblo de Dios, desde los días de Adán hasta el tiempo en que la nación judía llegó a ser un pueblo separado y distinto del mundo, había sido instruido con respecto al Redentor venidero, que sus ofrendas sacrificiales representaban. Este Salvador debía ser un mediador entre el Altísimo y su pueblo. A través de esta provisión, se abrió un camino por el cual el pecador culpable podía encontrar acceso a Dios a través de la mediación de otro. El pecador no podía venir por sí mismo, con su culpa a cuestas y sin más mérito que el que poseía en sí mismo. Solo Cristo podía abrir el camino, haciendo una ofrenda igual a las exigencias de la ley divina. Era perfecto y sin mancha de pecado. No tenía mancha ni defecto. El alcance de las terribles consecuencias del pecado nunca podría haberse conocido, si el remedio proporcionado no hubiera sido de valor infinito. La salvación del hombre caído se obtuvo a un costo tan inmenso que los ángeles se maravillaron y no pudieron comprender plenamente el misterio divino de que la majestad del cielo, igual a Dios, muriera por la raza rebelde.
a medida que se acercaba la hora del primer advenimiento del Hijo de Dios, Satanás se puso más vigilante para preparar los corazones del pueblo judío a fin de que se endurecieran contra las pruebas que él traería de su condición de Mesías. Los judíos se habían vuelto orgullosos y jactanciosos. La pureza del sacerdocio no se había conservado, sino que estaba terriblemente corrompida. Conservaban las formas y ceremonias de su sistema de culto, mientras que sus corazones no estaban en la obra. No mantenían la piedad personal ni el carácter virtuoso. Y cuanto más carecían de las cualidades necesarias para la sagrada obra, como sacerdotes del Dios Altísimo, tanto más tenaces eran en dar muestras externas de piedad, celo y devoción. Eran hipócritas. Amaban los honores del mundo y ambicionaban enaltecerse con las riquezas. Para obtener su deseo, aprovechaban cualquier oportunidad para aprovecharse de los pobres, especialmente de las viudas y los huérfanos. Exigían grandes sumas de dinero a los que tenían conciencia, con diversos pretextos, para el tesoro del Señor, y utilizaban los medios así obtenidos deshonestamente para su propio beneficio. Ellos mismos eran rigurosos en guardar exteriormente la ley. Parecían mostrar gran respeto por las tradiciones y costumbres, con el fin de obtener dinero del pueblo para gratificar su ambición corrupta. Se repetían al pueblo tradiciones, costumbres y ceremonias innecesarias, que Dios no les había dado por medio de Moisés ni de ningún otro. No procedían de ninguna fuente superior al hombre. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se las imponían al pueblo como mandamientos de Dios. Sus corazones eran duros e insensibles. No mostraban misericordia a los pobres y desafortunados. Sin embargo, al mismo tiempo, mientras rezaban en las plazas y daban limosna para ser vistos por los hombres, aparentando así bondad, devoraban las casas de las viudas con los pesados impuestos que les imponían. Eran aparentemente exactos en las formas externas cuando eran observados por los hombres, porque deseaban dar impresiones de su importancia. Deseaban que el pueblo tuviera ideas exaltadas de su celo y devoción a los deberes religiosos, mientras robaban diariamente a Dios apropiándose de las ofrendas del pueblo. El sacerdocio se había corrompido tanto que los sacerdotes no tenían escrúpulos en participar en los actos más deshonestos y criminales para cumplir sus designios. Los que asumieron el cargo de sumo sacerdote antes y en el momento del primer advenimiento de Cristo, no eran hombres divinamente designados para la sagrada obra. Habían aspirado ansiosamente al cargo por amor al poder y al espectáculo. Deseaban una posición en la que pudieran tener autoridad y practicar el fraude bajo un disfraz de piedad, y así escapar a la detección. El sumo sacerdote ocupaba una posición de poder e importancia. No solo era consejero y mediador, sino también juez, y su decisión era inapelable. Los sacerdotes estaban restringidos por la autoridad de los romanos, y no se les permitía el poder de ejecutar legalmente a nadie. Este poder correspondía a los que gobernaban a los judíos. Hombres de corazón corrupto buscaban el distinguido cargo de sumo sacerdote, y con frecuencia lo obtenían mediante soborno y asesinato. El sumo sacerdote, vestido con sus ropas consagradas y costosas, con el pectoral sobre el pecho, la luz centelleando sobre las piedras preciosas incrustadas en el pectoral, presentaba un aspecto sumamente imponente, y causaba admiración, reverencia y temor en el pueblo consciente y de corazón sincero. El sumo sacerdote estaba diseñado de una manera especial para representar a Cristo, que iba a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este orden del sacerdocio no debía pasar a otro, ni ser reemplazado por otro. La nación judía había corrompido su religión con ceremonias y costumbres inútiles. Esto imponía un pesado tributo al pueblo, especialmente a las clases más pobres. También estaban sometidos a los romanos, a los que debían pagar tributo. Los judíos no se resignaban a su esclavitud y esperaban el triunfo de su nación por medio del Mesías, el poderoso libertador predicho en la profecía. Sus miras eran estrechas. Pensaban que el que vendría, en su aparición, asumiría honores reales y, por la fuerza o las armas, sometería a sus opresores y ocuparía el trono de David. Si, con mente humilde y discernimiento espiritual, hubieran estudiado las profecías, no se habrían encontrado en un error tan grande como para pasar por alto las profecías que señalaban su primer advenimiento en humildad, y aplicar erróneamente las que hablaban de su segunda venida con poder y gran gloria.
El pueblo judío había estado luchando por el poder. Eran ambiciosos de honores mundanos. Eran orgullosos y corruptos, y no podían discernir las cosas sagradas. No podían distinguir entre las profecías que se referían a la primera venida de Cristo y las que describían su segunda y gloriosa aparición. El poder y la gloria que los profetas describían para el segundo advenimiento, ellos los esperaban para el primero. Su gloria nacional era para ellos su mayor ansiedad. Su ambicioso deseo era el establecimiento de un reino temporal, que suponían reduciría a los romanos a la sumisión, y se exaltarían a sí mismos con autoridad y poder para reinar sobre ellos. Se habían jactado orgullosamente ante aquellos a quienes estaban sometidos, de que no iban a oprimirlos por mucho tiempo, pues pronto comenzaría su reinado, que sería más exaltado y glorioso que el de Salomón. Cuando se cumplió el tiempo, Cristo nació en un establo y fue acunado en un pesebre, rodeado de los animales del establo. ¿Y es este el Hijo de Dios, en apariencia un niño frágil e indefenso, tan parecido a otros niños? Su gloria y majestad divinas estaban veladas por la humanidad, y los ángeles anunciaron su advenimiento. La noticia de su nacimiento fue llevada con alegría a los atrios celestiales, mientras que los grandes de la tierra no lo sabían. Los orgullosos fariseos y escribas, con sus ceremonias hipócritas y su aparente devoción a la ley, no sabían nada del niño de Belén. Ignoraban la manera de su aparición, a pesar de toda su presumida erudición y sabiduría al exponer la ley y las profecías en las escuelas de los profetas. Estaban ideando medios para beneficiarse a sí mismos. Estudiaban la manera más acertada de obtener riquezas y honores mundanos, y no estaban en absoluto preparados para la revelación del Mesías. Esperaban un príncipe poderoso que reinara sobre el trono de David y cuyo reino fuera eterno. Sus ideas orgullosas y elevadas de la venida del Mesías no concordaban con las profecías que profesaban poder exponer al pueblo. Eran espiritualmente ciegos, y eran líderes de ciegos. En el cielo se comprendió que había llegado el momento del advenimiento de Cristo al mundo, y los ángeles abandonan la gloria para presenciar su recepción por aquellos a quienes vino a bendecir y salvar. Habían sido testigos de su gloria en el cielo, y anticipan que será recibido con honores acordes con su carácter y con la dignidad de su misión. Cuando los ángeles se acercan a la tierra, llegan primero al pueblo que Dios había separado de las naciones del mundo como su tesoro peculiar. No ven ningún interés especial entre los judíos, ninguna ansiosa espera y vigilancia para que sean los primeros en recibir al Redentor y reconocer su advenimiento. En el templo, que había sido santificado con ofrendas diarias de sacrificio, prefigurando su venida y simbolizando su muerte, no se están haciendo preparativos para dar la bienvenida al Salvador del mundo. Los fariseos continúan repitiendo sus largas oraciones sin sentido en las calles, para ser oídos de los hombres, a fin de obtener la reputación de gran piedad y devoción. Los ángeles del cielo contemplan con asombro la indiferencia del pueblo y su ignorancia respecto al advenimiento del príncipe de la vida. Los orgullosos fariseos, pretendiendo ser el pueblo elegido de Dios, en sus devociones hipócritas, proclaman la ley y exaltan las tradiciones, mientras que los hombres de otras naciones trafican con fábulas y adoran a dioses falsos. Todos por igual ignoraban el gran acontecimiento que la profecía había predicho que ocurriría. Los ángeles contemplan a los fatigados viajeros, José y María, que se dirigen a la ciudad de David, para ser tributados, según el decreto de César Augusto. José y María habían sido traídos aquí por la providencia de Dios, pues era el lugar donde la profecía había predicho que nacería Cristo. Buscan reposo en la posada, pero son rechazados porque no hay sitio. Los ricos y honorables han sido recibidos, y encuentran refrigerio y habitación, mientras que estos cansados viajeros se ven obligados a buscar refugio en un tosco edificio que da cobijo a las bestias mudas. Aquí nace el Salvador del mundo. La majestad de la gloria, que llenó todo el cielo de admiración y esplendor, es humillada a un lecho en un pesebre. En el cielo estaba rodeado de santos ángeles, pero ahora sus compañeros son las bestias del corral. ¡Qué humillación! Maravillaos, cielos, y asombraos, tierra. Como no hay nadie entre los hijos de los hombres para anunciar el advenimiento del Mesías, los ángeles deben hacer ahora esa labor que era el honroso privilegio de los hombres. Pero los ángeles,
con las buenas nuevas del nacimiento del Salvador, son enviados a los humildes pastores, y no a los judíos eruditos, que profesan ser los expositores de la profecía, porque no tienen corazón para recibirla. Y había en la misma tierra pastores que estaban en el campo, velando de noche sobre su rebaño. Y he aquí que el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Los pastores humildes, que están guardando sus rebaños de noche, son los que reciben con alegría su testimonio. De repente, los cielos se iluminan con un resplandor que alarma a los pastores. No saben a qué se debe este grandioso despliegue. Al principio no distinguen las miríadas de ángeles que se congregan en los cielos. El resplandor y la gloria de la hueste celestial iluminan y glorifican toda la llanura. Mientras los pastores se aterrorizan ante la gloria de Dios, el ángel que encabeza la multitud apacigua sus temores revelándose a ellos y diciéndoles: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, y decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. A medida que se disipan sus temores, la alegría sustituye al asombro y al terror. Al principio no podían soportar que el resplandor de la gloria, que acompañaba a toda la hueste celestial, irrumpiera repentinamente sobre ellos. Un solo ángel se presentó a la mirada de los pastores para disipar sus temores y darles a conocer su misión. Cuando la luz del ángel los rodea, la gloria se posa sobre ellos, y son fortalecidos para soportar la mayor luz y gloria que acompañan a las miríadas de ángeles celestiales. Y aconteció que cuando los ángeles se alejaron de ellos al cielo, los pastores se dijeron el uno al otro: vamos ahora hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Y vinieron apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo hubieron visto, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que les habían dicho los pastores. Pero María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, según les había sido dicho. Los pastores se llenan de gozo y, cuando la brillante gloria desaparece y los ángeles regresan al cielo, se llenan de alegría con la buena nueva y se apresuran a buscar al Salvador. Encuentran al niño Redentor, como habían testificado los mensajeros celestiales, envuelto en pañales y acostado en los estrechos confines de un pesebre. Los acontecimientos que acababan de producirse habían dejado impresiones indelebles en sus mentes y corazones, y estaban llenos de asombro, amor y gratitud por la gran condescendencia de Dios con el hombre al enviar a su Hijo al mundo. Los pastores difundieron por todas partes la alegre noticia de la maravillosa gloria que habían visto y de las celestiales alabanzas que habían oído de labios de las huestes celestiales.